Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a Entrevista Académica. Hoy contamos con la presencia del ingeniero químico Ricardo Hernández Vega y del doctor Arturo González Rodríguez. Voy a presentar en primera instancia al ingeniero Ricardo Hernández. Es ingeniero químico egresado de la Universidad Tecnológica de México. Actualmente se encuentra maestrando la maestría de dirección de proyectos. Él se integra como asociado de este canal. Ahora bien, presento a nuestro invitado, el doctor Arturo González Rodríguez. Él es hidrobiólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, cursó la maestría en Ciencias Agropecuarias en la Universidad Autónoma del Estado de México y concluyó su doctorado en Ecología en la Universidad de Melbourne. Vaya esfuerzo, la verdad, reconocido y reconocible para todos que mexicanos se encuentren trabajando, estudiando y haciendo un esfuerzo adicional en otro país. Considero que es un gran ejemplo él como muchos otros mexicanos. Pero hoy quiero pedirles por favor a Ricardo y a Arturo que comiencen pues con lo básico. ¿Qué es lo básico? Pues iniciando, preguntándole cómo fue su desarrollo y su toma de decisión para irse a Australia. Adelante, Ricardo, bienvenido y pues esperamos contar con tu presencia en un futuro también para otras entrevistas. Buenas noches, adelante. Buenas noches, muchas gracias por permitirme estar aquí. Y bueno, Arturo, gracias. No sé qué hora es allá en Italia o qué día. Hola, Ricardo, muchas gracias por invitarme. Bueno, empezamos por los horarios. Es domingo, 11:30 de la mañana. Estamos un poquito más adelante del uso horario que usamos en México, Sí, claro. pero siempre muy a gusto, a gusto y contento de recibir una invitación para poder platicar un poco de qué sucede en el resto del mundo. Excelente, pues sí, como dices, están ahora sí que un día adelantados a nosotros, pero bueno, aquí yo inicio con mis preguntas y la primera pregunta que tengo y que me da curiosidad es, ¿cuándo inició este interés por hacer un doctorado, ya sea el doctorado que lo pudiste haber hecho aquí en México o en otro país, en este caso que fue en Australia? Mm. Mira, yo recuerdo perfectamente que estaba en la secundaria cuando eh, uno de mis primos se fue a hacer su doctorado a Inglaterra y seguramente yo tendría unos 9 años, tal vez un poco más chico, y yo dije, yo también quiero hacerlo, quiero estudiar fuera de México, quiero conocer otros mundos. Y pues con base en eso, desde ahí empezó mi interés por formarme fuera de México, más como una experiencia personal, porque pues la educación en México es de excelente calidad, no hay mucha necesidad de salir del país si quieres tener una buena educación, pero si quieres vivir una experiencia diferente, pues vale mucho la pena intentarlo. Claro, claro, no, no, pues la verdad está muy padre y ahora sí que escogiste un país muy, muy lejano aquí de México. Pero de Australia, ¿tuviste algún otro interés por algún otro país o algo más cerca? No sé. Sí, mira, inicialmente la intención era obviamente Inglaterra. Inglaterra tiene las mejores universidades o grupos de mejores universidades en el mundo. Inglaterra es muy difícil hoy en día, ya pues mucha gente, no solo mexicanos, de cualquier otro lado del mundo, pues intentan hacer sus estudios en ese país. Y la segunda opción eran los Países Bajos, en Holanda, en el Instituto de Ciencias del Agua de la UNESCO, pero pues es muy difícil también tener acceso a esas universidades. No es el que no te acepten, porque yo fui aceptado, lo que no es fácil es recibir una beca. No hay becas para muchas personas. Ujú. Entonces, pues la tercera opción, y esto fue con sugerencia de mi esposa, me dijo, ¿por qué no buscas en Australia? Dije, bueno, pues sí, me parece bien, tienen muy buenas universidades también, y apliqué, y bueno, pues el proceso fue muy natural, fue muy, muy rápido. Supongo que
pues no sé, o sea, uno hace el esfuerzo en muchos otros lados y de pronto en donde uno menos espera sucede. Y pues aquí estamos hoy en día. Ok, y me comentas que este proceso fue natural. Ahora, ¿fue sencillo poder meter papeles o tuviste alguna dificultad para poder llegar ahí? Oh, dificultades muchísimas. No es sencillo, pues tienes que enfocar, yo creo que desde el inicio tu carrera a poder hacer el proceso de migración a través de tus estudios. Que bueno, Ujú. puedes migrar a través de cuestiones laborales, etcétera, etcétera, pero estudiar pues es toda una formación. Entonces, pues tienes que escoger tus posgrados con base en lo que quieres hacer, con base en, por ejemplo, si quieres aplicar una beca mexicana, una beca de CONACYT, pues tienes que buscar un programa que esté dentro de los planes estratégicos de desarrollo para México, ¿no? Entonces, si quieres estudiar cultura, pues muy difícilmente vas a recibir una beca CONACYT, pero si vas a hacer ciencia, tecnología, es un poco más sencillo. Después tienes que escoger las universidades. Algunas universidades tienen acuerdos con México, otras no. Eh, ¿Y qué significa eso? Que, bueno, si tienen acuerdos, hacen descuentos en las matrículas. El problema de pues, estos países son los costos, ¿no? De las colegiaturas y la manutención. Entonces, pues, pueden llegar a costar, no sé, 1 millón de pesos al año la educación. Entonces, si no tienes un apoyo, pues es muy difícil que puedas acceder, más cuando pues, eres estudiante, ¿no? Yo me eché toda mi vida estudiando desde niño hasta hace un año que acabé el doctorado. Entonces, pues toda tu vida se va enfocando. Obviamente tienes que empezar a estudiar el idioma del país al que quieres migrar. Puede parecer un obvio la respuesta, pues sí tienes que aprender el idioma, pero la realidad es que no es lo mismo ir a un salón de clases donde te enseñan a hablar eh, algunas frases a enfrentarte a la realidad, enfrentarte a sentarte, escribir el idioma, escribirlo coherentemente y eso es una de las partes más difíciles, ¿no? Adaptarse a esos procesos. Sí, claro, pues sobre todo como dices, ¿no? El inglés de Australia no va a ser el mismo que el británico o el americano, ¿no? Tienen complejidades y sus pronunciaciones totalmente diferentes. Así Ahora, es. ¿tuviste dificultades durante tu estancia o al principio de tu estancia ahí en Australia? Porque yo, o sea, dices que te fuiste a Australia y lo primero que me imagino es jet lag, ¿no? O los tales, hasta ahí. Sí. Eh, no, las dificultades principales fueron, yo creo que fue adaptarse a la cultura, especialmente en Melbourne. La gente en Melbourne es una ciudad de clima mucho más frío y la gente es mucho más reservada, no es muy amable. Entonces, pues es difícil, ¿no? Uno como mexicano de pronto pues no está acostumbrado a ese tipo de condiciones que te vas a enfrentar ya sea con todo el mundo, ¿no? Con tus relaciones laborales, como amistades. Entonces eso fue lo difícil, tal vez fue el primer año que me ha costado trabajo adaptarme, pero el resto pues ya te vas suavizando, es lo que yo le digo. Ya no es tan, pues ya te vuelves un poquito también como ellos, de pronto, que no es bueno, pero pues lo tienes que hacer porque pues así es donde vives. Oye, Arturo, ¿y todos estos trámites con quién los hiciste para poderte ir a estudiar allá a Australia? Pues va a depender mucho de qué tipo de beca quieras. En México las instancias son con CONACYT directamente. Y sí, los trámites son bastantes, te piden, primero empiezas con las universidades, ese es el primer paso. Tienes que buscar un supervisor que te acepte, que no es nada sencillo. Yo recuerdo haber mandado unos 100 correos a diferentes supervisores. Muchos nunca me contestaron, otros me dijeron que no, otros me dijeron que no querían trabajar con mexicanos porque la beca de CONACYT no era suficiente para pagar la manutención del estudiante. Y uno solo me dijo que sí, que fue el que me trajo a Australia. Ok. Entonces, una vez que tienes el supervisor, tienes que hacer trámites ante la universidad. La universidad te va a pedir, eh, te va a pedir ciertos documentos, como son tus títulos, tus promedios. Todo tiene que ir traducido al idioma que tenga que ser. Y, y entonces metes tu aplicación para postularte como estudiante de doctorado. Una vez que te dicen, sí, sí, te aceptamos como estudiante de doctorado, te van a decir, bueno, pues ahora
cómo vas a pagar tus estudios, qué vas a hacer con tus estudios. Entonces tú tienes opciones, puedes pedirle a México, si no hay ningún acuerdo o la universidad no te ofrece nada, le puedes pedir a México a CONACYT. No es mucho el dinero, pero pues es una ayuda. Entonces, tal vez te puede cubrir el 70% de tu colegiatura al año y el 30% pues lo tendrás que pagar tú. Y te da manutención mensual. A mí me dieron, no sé, tal vez $1,500 americanos por mes. Eh, Cuando el dólar americano subió mucho, pues me convino mucho eso. En el 2014, pues los $1,500 se hizo un poco más de dinero para nosotros acá en Australia, pero no es mucho dinero tampoco. Pareciera que es bastante, pero solamente te alcanza para vivir. Recordando que pagas $1,000 de renta, básicamente se te va dos tercios de tu dinero en pagar renta y el resto es comida. Entonces, pues sí, esa es la opción mexicana. La otra opción, que fue la que yo escogí, fue a través de mi supervisor. Le dije, pues yo quiero a postularme una beca de la universidad. Em, Mi supervisor subió la aplicación para mí para que no pagara no tuviera que pagar un porcentaje de mi colegiatura y la universidad me dio beca del 100% de manutención y de colegiatura. Entonces, pues bueno, esa fue la etapa de subir papeles y todo este proceso puede llevar medio año, tal vez un poquito más, dependiendo de las circunstancias. Ahorita en la pandemia, pues seguramente será mucho más tiempo, pero sí, tienes que subir muchas traducciones, gastar mucho dinero en traducir tus documentos, em, pero bueno, vale la pena. Todo eso, pues es un proceso y eso depende mucho de la persona. Si es tu sueño, pues no lo vas a ver como un problema, lo vas a ver como pues parte de tu camino que tienes que cruzar. Otras personas lo verán ya mucho más complicado, pero bueno, pues eso depende de cada quien. Sí, 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 claro. Oye, y pero como última pregunta, ¿qué es esta persona, el supervisor? Que no sé qué es lo que hace él. El supervisor es básicamente la persona que guía tu proyecto de investigación. Él es un profesor de tiempo completo en la universidad que dice, sí, Arturo tiene este tema de investigación y yo quiero supervisar que lo haga bien. Ok, ok. Ujú. Pues bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Me clarificaste muchas dudas que yo tenía sobre cómo poder estudiar en el extranjero, no únicamente como maestría. Yo creo que puede ser el mismo, digo, doctorado, el mismo proceso para otros grados, ¿no? Claro, claro. Em, Como una nota, yo intenté hacer maestría fuera de México también. Apliqué 3 veces a diferentes universidades, las 3 veces fui aceptado y no obtuve la beca en ese caso aplicaba con CONACYT porque en maestrías no hay becas casi para estudiantes. Entonces apliqué a CONACYT y las 3 veces me dijeron que no. Entonces, pues hay que acostumbrarse a que te digan que no muchas veces. Sí, no, sí, pues mira, ya con el doctorado en Australia, ¿qué más quieres, no? Claro. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por esa gran introducción. Yo creo que muchos de los estudiantes hoy tendrán una pista para iniciar esta travesía como la inició el doctor Arturo González. Pero ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo te tomó el doctorado? El doctorado me tomó en completo 5 años. 5 años. 5 años. Y fueron 3 años y medio de trabajo, 3 años y medio de trabajo de campo y un año y medio de escribir la tesis. Ya. Si tú le tuvieras que pasar esta experiencia a otro mexicano, ¿qué le dirías? ¿Cómo debería iniciar? Pues sin miedo, aunque uno lo sienta, pues hay que aguantarse, ¿no? Hay que animarse y si te das cuenta que tienes debilidades, por ejemplo, el idioma, mientras más temprano lo soluciones mejor. En las universidades ofrecen cursos gratis para escritura, para mejorar tu comunicación. Si necesitas, bueno, esto es en la Universidad de Melbourne, no sé si todas los utilicen, tenemos departamentos que te ayudan con las matemáticas, las estadísticas, todo lo que tú necesites
está disponible. Inclusive, si tu esposa o tu pareja no habla el idioma, tienen cursos gratis para esposas y esposos para que aprendan el idioma. Porque eh, tal vez no lo hablé con Ricardo, pero esto es muy importante. A veces uno ya llega a estos países casado y, y a veces la pareja no habla el idioma. Entonces pueden terminar aislados o hay mucha soledad en estas circunstancias, porque pues uno como estudiante de doctorado, pues se la pasa, no sé, yo por ejemplo entraba a las 5 de la mañana al laboratorio y salía a las 5 de la tarde. Claro. Entonces pueden ser días muy solitarios si no se hace alguna actividad para todos. Entonces el éxito de un estudiante también depende de la familia con la que esté. No, Entonces, definitivo, definitivo. hay Y el salir para allá también, ¿no? O sea, que salir. incluye a la familia porque es un esfuerzo conjunto. Bueno, pero ahora quiero comenzar a preguntarle, doctor, sobre cuál fue su tesis. Mira, mi tesis se enfocó en el manejo de los ríos que atraviesan zonas agrícolas aquí en Victoria, en el sur de Australia. Entonces, en el sur de Australia nosotros nos dedicábamos a medir las poblaciones de insectos y de peces en los ríos, porque estas están directamente ligadas a la producción agropecuaria y básicamente la producción agropecuaria disminuye la diversidad de especies en los ríos. Y para Australia es un tema súper importante porque pues aquí tenemos muchos problemas de especies invasivas o de pérdida de hábitat que disminuyen la población de todo tipo de animales, desde insectos hasta los mamíferos como canguros o otros marsupiales más grandes. Claro, claro, claro. Entonces, déjeme hacerle, doctor, para empezar con algunas preguntas, porque a mí, bueno, yo soy abogado de profesión y varios de los que estamos aquí escuchándolo, pues no tenemos tanto conocimiento. Pero hablando de alimentos, ¿qué nos podría decir de los sistemas productivos actuales? Unos son considerados intensivos y otros extensivos. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de cosechas? Pues, mira, algunos se consideran separados, pero la mayoría son intensivos y extensivos en su definición. Intensivamente significa que pues, intentamos producir más en menor espacio y hacer tal vez 2 o 3 cultivos por año. Em, y extensivo puede decir que abarque grandes extensiones de tierra, hectáreas de sistemas que solamente tienen un solo tipo de cultivo, digamos tomate. Pueden haber 5 hectáreas de tomate que son altamente productivas, pero ¿a cambio de qué? ¿Cuál es el efecto de tener solamente un tipo de plantas? Okey. Ahora, este tipo de cosechas, ¿qué efectos tiene ecológicamente? ¿Son dañinos para el ambiente? Definitivamente son dañinos porque al tener solamente un solo tipo de cultivo, por ejemplo, Victoria en el sur se dedica solamente al forraje, que es básicamente pues, pasto que comen las vacas y después se lo dan a las vacas, estos productos. Entonces tienes extensiones enormes de tierra que solamente existe un solo tipo de planta. ¿Y eso qué va a hacer? Va, por ejemplo, a afectar la densidad de insectos, digamos, a insectos polinizadores, abejas, incluidos mamíferos que se dedican a polinizar y a veces estas plantas no dan flores, tienen que viajar cientos de distancias, hasta cientos de kilómetros hasta que de pronto mueren, O sea, porque no hay. va erosionando, la tierra. Eso es el otro lado. Cuando son tan intensivos, lo que hace el productor es sacar el mayor provecho del suelo y ese suelo se puede acabar. Porque uno piensa que el suelo pues es infinito, pero se acaba. El suelo fértil solamente son los primeros 10 o 30 centímetros de suelo. Entonces, si tenemos muchas plantas creciendo en muy poco tiempo, esos nutrientes y todo ese suelo se van a hacer en biomasa de plantas que después cuando las cosechas se pierde completamente y puede tomar años recuperar el suelo, si es que se recupera. Si es que se recupera. ¿Cuánto podría tardar la recuperación del suelo? Pues mira, eso dependerá de qué tan dañado estés. El problema es que se genera un efecto que se llama desertificación. Entonces, al no haber capa sólida, un suelo
rico en nutrientes, no va a haber vegetación. Y si no hay vegetación, se va a erosionar más y entonces va a ser mucho más sol porque los rayos directos van a llegar al suelo y eso va a hacer que se empiece a desertificar alrededor de la zona y se Ok, hace un efecto sinérgico. Entonces, eso pues, y ha sucedido. En Estados Unidos en 1920 hubo un efecto que se llamó The Dust Bowl, porque era, em, los productores empezaron a hacer un cultivo muy intensivo de maíz y otros tipos de vegetales, y fue tan intensivo que se acabaron el suelo en un par de años. ¿Qué sucedió después? Como no había árboles, el viento empezó a erosionar el suelo durante un par de años. Había tormentas de arena, no creció nada y ese suelo se sigue recuperando. Tiene casi 100 años. 100 años, sí, prácticamente. Y, Entonces, y si hablamos, por ejemplo, de la geografía de Australia, ¿es mucho desierto? sí, 95% de Australia es desierto. No, todos vivimos en la costa o cercanos a la costa. En los primeros 20 kilómetros de la costa hacia adentro es donde vive la mayoría de las personas. Después empieza lo que se llama aquí el outback, que es el desierto rojo. Pues ahí no hay nada, ahí no crece nada. Ok, ok. Entonces, prácticamente la población de Australia se encuentra concentrada. ¿No tiene una diversidad ecológica como la tenemos aquí en México? Sí la tenemos, sí hay. Australia es considerado un país megadiverso. Tenemos especies únicas. Pues, obviamente los más comunes El serían los canguro. canguros, pero no son los únicos, ¿no? Tenemos los wallabies, los equidnas, los wombats, que son menos conocidos que el canguro, pero que dependen mucho de las condiciones del paisaje. Y desafortunadamente, pues Australia está invadido de muchas plantas invasivas, porque a veces uno piensa en animales invasivos como animales que son los que van a destruir todo el ecosistema, digamos los gatos, ¿no? Que O, destruyen todo. o los Eh, roedores. o los roedores, que aquí tuvimos una plaga de roedores hace 30 años que destruyeron todos los cultivos. Pero, por ejemplo, tenemos aquí una invasión de cactus mexicanos. ¿Y, Y y cómo fue llegan tan allá? grave, los trajeron. Pues es que hace 100 años a nadie le importaba qué traían y qué no traían al país. Y en los cactus encontraron el clima perfecto, no tienen depredadores, se esparcieron por todos lados. Entonces tuvieron que traer después unas orugas que se comían los cactus y después otros animales que se comieran las orugas. Entonces es un cuento de nunca acabar. Eso es básicamente por intentar repetir cultivos que son buenos en otros lados. Aquí pues puede ser que no funcione. Claro, claro, claro. Ahora, por la parte de de la producción agropecuaria, ¿en qué momento se intensifica o es un momento de intensificación a nivel mundial por la cantidad de personas que habitamos? Pues sí, la explosión demográfica, obviamente, pues ha jugado un papel muy importante, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 30 años la población se ha casi duplicado eh, y pues tenemos que darles alimentos con las mismas extensiones de tierra, pero esto no siempre es posible. Entonces tenemos casos como los países tropicales, en este caso Brasil, que pues ellos destruyen la selva para tener más suelo fértil porque pues no puedes esperarte 100 años a que el suelo se recupere, tienes que hacerlo lo más pronto posible y qué más fácil pues destruir la selva. ¿Nos quedaremos sin alimentos? Esa es una pregunta que siempre nos hemos preguntado nosotros. ¿Hay un límite? Definitivamente el planeta tiene un límite, tiene un límite de capacidad de biomasa, em, pero yo creo que se va a estar dando más, no porque nos acabemos el suelo, sino porque nos vamos a acabar los insectos y cuando se acaben los insectos, entonces ya no va a haber nada. ¿Eso cuánto pudiera pasar? ¿Existe alguna predicción por el consumo que estamos teniendo, por la sobreexplotación del suelo fértil, por la selva de asfalto, lo que le llamamos, ¿no? El crecimiento. Claro. Pues mira, es difícil predecir porque pues obviamente son modelos, ¿no? Entonces pues se basan en una serie de variables y tú dices, bueno, tal vez en 30 años ya no hay insectos. Lo que sí sabemos es que la población de insectos en el mundo ha disminuido impresionantemente.
impresionantemente. Seguramente tú lo recuerdas, Ricardo. Antes en México manejabas en la carretera y los carros terminaban llenos de insectos De que moscos. ibas manejando, moscos. Hoy pon atención, ya no sucede lo mismo, ya disminuye, ya no es igual de intenso que antes. Aquí en Australia es muy evidente, aquí ya casi no hay insectos y pues eso es un gran problema para nosotros, no tenemos quien polinice nuestras plantas. ¿Esto se debe a los pesticidas? Pesticidas, monocultivos, sí, 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 es directamente ligado a eso. Ok, ok. Ahora, déjame, regresando a la producción agropecuaria, ¿cómo afecta la extensiva y la intensiva al medio ambiente? ¿Cómo cambian el ambiente o de qué forma ecológicamente está afectando este tipo de cultivos? Ecológicamente disminuyendo la diversidad de especies de plantas y de animales, de todo. Por ejemplo, en México tenemos, en México es un país que es muy rico en su acervo genético, por ejemplo, de maíz, pues en México surgió el maíz, ahí lo domesticaron los pueblos originarios y tenemos una diversidad de miles de especies de maíz, si no es que cientos, tal vez sean cientos. Em, pero la diversidad genética es muy amplia y el problema que tenemos en México pues es el monocultivo de maíz, ¿no? Quieren traer, obviamente las empresas transgénicas, Monsanto quiere traer, porque es específicamente Monsanto quiere traer maíz transgénico a México, a cambio de restar la importancia de los maíces originarios, como el maíz rojo, el maíz verde, eh, el raíz multicolor, el que dicen arcoíris, que son esenciales para la cultura mexicana y que están por desaparecer porque nadie los cultiva. Aquí, aquí acabo de escuchar que se prohíbe el cultivo de maíz transgénico. ¿Por qué y qué es el maíz transgénico para los que no sabemos? El maíz transgénico se define como el maíz que ha sido modificado genéticamente para que sea capaz de resistir diferentes factores ambientales. Normalmente es la sequía, pero también están modificados genéticamente para defenderse de plagas. Entonces, estos maíces tienen un código genético insertado por los humanos que les hacen crecer muy rápido, ser muy resistentes a las sequías y muy resistentes a las plagas. Pero tienen un problema. Estos cultivos tienen una esperanza de vida. Entonces tú tienes semillas que tal vez te duren una temporada, tal vez una segunda temporada, y a la tercera ya no crece. Entonces tienes que volver a comprarle a estas empresas nuevo maíz para poder sembrar. Y ha habido casos impresionantes. Te pueden demandar si tú estás sembrando un maíz que ellos lo tienen patentado. Entonces, el tema es muy fuerte, es muy, muy fuerte en los cultivos y en Estados Unidos ha pasado muchísimo que demandan a los productores porque ellos van, toman muestras, dicen, este maíz es mío y tú no pagaste por él. Así que me En- tienes que pagar los derechos. entonces, aquí podríamos hablar que sería una guerra por el alimento. Una guerra por el alimento. Sí, 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 definitivamente. Pues hay muchos intereses de por medio, ¿no? De estas transnacionales. Y pues no tienen ningún beneficio a lo largo a futuro para nosotros, porque pues uno pensará, sí, son resistentes a las plagas que conocemos, pero ¿qué tal si llega una plaga que no conocemos? Y todo el país tiene el mismo maíz, Claro, se se va a te acabar el acaba. maíz, Sí. Ahora, no hay necesidad. y en base al consumo humano, ¿tienes algún problema para la ingesta de este tipo de maíces? No, 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 bueno, en los papers que yo he revisado y no hay una evidencia que diga que hay un efecto negativo por consumir maíz transgénico en nosotros. Definitivamente creo que no lo existe, pero eso no es una justificación. Entonces, es solamente pues decir que no nos va a hacer daño, pero nos va a afectar en el futuro definitivamente. Definitivamente. Ok, Arturo, déjame preguntarte algo. ¿Qué opciones existen para solucionar los problemas alimentarios por la creciente población? ¿Qué es lo que cómo se está preparando Australia, por ejemplo, un país como Australia? ¿Y cuál sería el ejemplo o los pasos a seguir si México no los tiene? Ok, bueno, definitivamente en investigación en tecnología,
y en la ciencia que necesitas entender primeramente cuál es tu problema. Tienes un problema de monocultivos, tienes un problema de abasto, tienes un problema de falta de suelo para sembrar. Con base en eso, pues empiezas a definir tus prioridades. Pero lo que yo haría y lo que yo veo que mucha gente hace ya hoy en día acá en Australia es tener sus cultivos de traspatio. Básicamente, pues siembran, no sé, tomate, eh, eh, chile morrón, no sé, todos esos alimentos que son de consumo diario. La gente los siembra, los tiene ahí. Es una inversión muy buena porque eh, pues compras una vez la planta y eso es todo lo que tienes que hacer. Si la sabes cuidar, esta planta va a durar años y te va a estar dando alimentos. Tú controlas qué le pones, si necesitas algún agroquímico o no. Normalmente, pues la gente que tiene sus traspatios no utiliza ningún pesticida porque la diferencia entre hacerlo tú y comprarlo en el súper es que cuando lo haces tú y le quieres aplicar un pesticida, sabes que es muy nocivo, es muy agresivo, lo puedes oler. Y tú dices, bueno, voy a usar algo que después me voy a comer. Mientras si lo compras en el súper, pues esos tú no lo sabes, ¿no? Pues los lavan y se ven limpiecitos. Claro. Y, y sí, definitivamente es el cultivo de traspatio una de las opciones que tú puedes tomar como alguien que esté preocupado por el ambiente, ¿no? Y además es bonito, de pronto, pues a lo mejor la gente no lo entiende hasta el momento en donde tú ves que el suelo produce el alimento que te vas a comer. Es muy peculiar de pronto verlo y decirme, este tomate viene del suelo, de la composta que yo le puse. Es casi parece mágico de pronto. Eso funcionará fabuloso en países que tengas un terreno bastante grande en tu traspatio. Digo que no lo he dejado de ver en México en una azotea, ya vi quién está haciendo sus invernaderos. Entonces, bueno, esa sería otra de las opciones. Pero a nivel general, cómo se está preparando el mundo para este crecimiento poblacional o demográfico que está viendo? ¿México estará preparado para no tener desabasto de alimentos? México no está preparado para no tener. Ok, Arturo, y por última pregunta, ¿ya te quedas allá o te regresas? Pues, yo creo que por el momento nos quedamos acá, pues, acá hemos hecho nuestra vida, acá tenemos trabajo, el gobierno de Queensland, recientemente nos ofreció una visa para quedarnos, si queremos definitivamente, entonces, por el momento, pues, estamos acá. ¿En qué Y trabajas? yo trabajo en una empresa de biotecnología que hacemos, probióticos, porque eso es otro lado, ¿no? Lo importante es no solo buscar los problemas que hacen los cultivos, sino buscar las soluciones. Y hay soluciones, siempre ha habido, nada más que nosotros pues nos enfocamos en tecnificar más la producción agrícola y pecuaria, pero el conocimiento existe y simplemente utilizarlo de la forma correcta. Entonces nosotros nos dedicamos a hacer probióticos para ganado. Los probióticos administrados en ganado disminuyen el consumo de antibióticos de manera impresionante en vacas y, y mejora mucho su salud. Entonces, eso para un productor es esencial. Y Eh, otra cosa que hacemos es bacterias que se llaman acondicionadores de suelo, que básicamente son bacterias que se ponen en el suelo y que hacen simbiosis con la planta y permiten que ella crezca más rápido en menos tiempo. Estos son productos naturales, solamente son bacterias que hemos aislado del mismo suelo y eso es lo que hacemos y tenemos buenos resultados. Excelente, excelente. Pues la verdad, muy, muy, muy interesante la entrevista, muy ilustrativa. Realmente, muchos de nosotros estamos fuera de lo que es la parte de la producción de alimentos, que es esencial. Ahí deberíamos estar muchos, porque al final de cuentas, tenemos que es algo que vivimos con él y una falta de esta sería algo terrible para la humanidad. Entonces, pues Arturo, Ricardo, ¿algún comentario final? Pues sí, más que nada para agradecerte, Arturo, por prestarnos tu tiempo, porque sí, y como nos dijiste al inicio, es domingo, es en la mañana, que podías estar utilizando para disfrutar, pero muchas gracias.
No, para nada, es un gusto de pronto poder participar y poder ayudar un poco más en México, ¿no? Que pues es donde está el corazón. Yo quiero terminar nada más diciendo que sí, México no está preparado para los alimentos, pero tenemos el conocimiento. Hay que voltear a ver a los pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen las soluciones para todos nuestros problemas. Ellos saben cultivar todo y lo han hecho durante siglos. Entonces, ahí son las soluciones. Nosotros nada más aprendemos de ellos, pero ellos lo han hecho toda su vida. Perfecto, Arturo. Pues esa es una buena recomendación, no desestimar a los pueblos originarios y sobre todo que gracias a ellos estamos aquí y hemos comido de los alimentos que ellos han sembrado y han cultivado, como bien lo dices. Pues muchas gracias, Arturo, por esta entrevista. La verdad, deseamos que tengas muy buena estancia en Australia, que pues obviamente sabemos que estás allá y estás siendo reconocido como mexicano y eso nos da mucho gusto, ¿no? Que invite a más mexicanos a tomar decisiones como la tuya y pues a seguir poniendo en alto el nombre de México como un gran profesionista. Seguramente en este caso de ambos que son jóvenes, sus madres deben de estar orgullosas, pero también su padre está orgulloso seguro. Entonces, me da mucho gusto. Muchas gracias por la entrevista y amigos, los esperamos aquí en la próxima entrevista académica. Muy buenas noches y muchas gracias.